En nuestra tercera pregunta dicen que cuántas páginas hemos leído. He leído. Entonces, como nosotros hemos leído, como he leído 3/5, he leído 3/5 de las páginas, entonces aquí estoy calculando cuántas páginas he leído. Hasta ahora he leído 108 páginas. Y de las 108 páginas, me hace faltan 72 páginas para llegar a las 180 páginas. Entonces, hasta ahora he leído 72 páginas. O también se puede calcular la fracción de una cantidad. Entonces, hallé la fracción 2/5, que es lo que me hace falta. Entonces, ¿cuántos son? 2/5 de 180 es 72. Quiere decir que me hacen falta 72 páginas por leer. La tercera pregunta dice: en un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha echado 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 25 de esas mismas? Aquí sencillamente se hizo una regla de 3 simple. Las 8 horas que se trabaja por las 25 cajas sobre las 10 cajas que se han echado. Entonces eso es igual a 8 por 25, igual a 200 horas. Sobre las 10 cajas, se eliminan estas variables y queda 20 horas. O sea que hasta ahora se van a tardar 20 horas en hacer 25 cajas de esas mismas. Pregunta 4. 12 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. A esa altura de la obra, 4 obreros dejan el trabajo. ¿Cuántas horas tardan en terminar los obreros que quedan? Bien, entonces tenemos los 12 obreros, medio trabajo, o sea, la mitad del trabajo, quiere decir la mitad del trabajo en 18 horas. 12 obreros, la mitad del trabajo en 18 horas. Se han ido 4, entonces 4 lo abandonaron y quedaron 8. Entonces hacemos una regla de 3 y tenemos aquí, cancelamos las variables. Cancelamos las variables que se repiten, o sea, en este caso no las necesitamos y quedamos con la variable de tiempo, de horas. Operamos normalmente y esto nos da un total de 108 sobre 4, igual a 27 horas. O sea, que quiere decir que tenemos un tiempo de 27 horas en tardar. Vamos a la pregunta 5. Pregunta 5. Bueno, en la pregunta 5 nos hablan. Bueno, en la pregunta 5 nos dicen: por cada 20 grados centígrados o menos que baja la temperatura, el medidor de un dispositivo de calefacción se incrementa en un punto. Si la temperatura bajó 90 grados centígrados, ¿en cuántos puntos se incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda? Bien. Entonces, como nos hablan de que en cada punto la temperatura baja 20 grados centígrados, entonces en el primero punto bajó 20 grados centígrados y queda 70. En el segundo, 20 grados centígrados y queda 50. En el tercero, 20, queda 30. En el cuarto, 20 centígrados, quedan 10 centígrados. En el quinto punto quedan 10 centígrados y baja 10 centígrados, hasta 10 centígrados y queda 20. Entonces, ¿cuántos centígrados nos preguntan? Si la temperatura bajó a 60 grados, ¿en cuántos puntos se incrementa? O sea que cuando estaba a 90, si la temperatura bajó a 90 grados, ¿en cuántos puntos se incrementa? O sea, cuando está en 90 grados se va a incrementar 5 puntos. ¿Y cuánto queda? En residuo de temperatura queda 0 grados centígrados. Cuando esté en 90 grados centígrados queda 0 grados centígrados en residuo de temperatura.
aumentando 5 puntos. Entonces, el medidor aumenta 5 puntos. No quedó nada de la temperatura que bajó. Bueno, en esta pregunta 6 nos dicen que las uñas de un hindú, se incrementaron en esta medida. El pulgar, el corazón, el meñique, el índice y el anular. Si la uña aumenta 0,5 milímetros por semana, la pregunta es, ¿cuántas semanas tardaron en crecer las uñas del hindú? Bueno, si en una semana crece 0,5 milímetros, en 2 semanas entonces será 1 milímetro. En 3 semanas entonces será 1,5 milímetros. Entonces, un día equivale a 0,7 milímetros. Entonces, haciendo un reconteo, una aproximación, entonces, en las uñas del hindú duró aproximadamente 2 semanas y 5 días, teniendo en cuenta las uñas que más creció, que es la del pulgar. Nos preguntan que qué longitud alcanza la uña en 9 semanas. Entonces, una uña en 9 semanas puede alcanzar una longitud de 4,5 milímetros. En la octava pregunta nos dicen, en un laboratorio de la sucursal principal se está estudiando una población de bacterias que crece cada día. En la siguiente tabla que había inicial y la cantidad presente transcurrida. Bueno, están los días 1, 2 y 3. 3 días. Aquí están. En el día 0 la bacteria incrementó en 1. En el día 1 en 3. En el 2 en 9. Y en el 3 en 27. Nos dice, si el crecimiento sigue con la misma irregularidad, como se muestra en la tabla, ¿cuántas bacterias habrá en total a los 5 días? Bueno, primero tenemos que tener claro que esa es una tabla en función de X, que quiere decir que la fórmula general es 3 a la N. De la fórmula general, donde N es el número de días. Entonces, cuando N vale 0, 3. Cuando N vale 0, Y vale 1. Cuando N vale 1, vale 3. Y cuando n vale 2 es igual a 9 en incrementación, cuando vale 3, 27, así sucesivamente. Entonces aplicamos la fórmula de 3 a la n. Nos preguntan cuánto incrementará en el quinto día. Entonces cuando n vale 5, el número de días habrá 243 bacterias. Entonces, a los 5 días habrá 243 bacterias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.